Es justo sobre la revocación de mandato. Para platicar del tema, saludo a Martín Faz, consejero del INE. Consejero, ¿qué tal? Buenas tardes. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Igualmente un gusto tenerlo aquí, consejero. Oiga, ya nada más para confirmar, 100% vamos a tener la revocación el próximo 10 de abril, ¿verdad? En efecto, sí, ya se cumplió el requisito del 3% del listado nominal, tanto a nivel nacional como al menos en 17 estados. Incluso ahorita ya van un poco más de estados, ya van 24. Entonces sí, confirmadísimo que el 10 de abril tenemos revocación de mandato. Perfecto. Oiga, un punto que se está haciendo mucho desde el gobierno federal es que el INE es un organismo muy caro, en general el más caro de toda la región. Me gustaría que desde el punto de vista del instituto nos pudieran como explicar un poco más el porqué detrás de este tamaño de presupuesto comparado con otros institutos electorales de la región de Latinoamérica. Bueno, primero hay que señalar que esa comparación no es una comparación precisa. La comparación que se hizo, una tabla que se presentó, pues es una tabla que no digamos, evade algunos temas como por ejemplo el tamaño de la población, por lo tanto el costo per cápita. Entonces no es verdad que ni siquiera en esa tabla que se presentó el costo per cápita, es decir, por persona en materia electoral es el más costoso de América Latina, no lo es, hay otros países con mayor costo, pero además lo que es importante señalar es que el Instituto Nacional Electoral tiene hoy día el tamaño de acuerdo a las atribuciones que le han sido otorgadas por la ley, de tal forma que, por ejemplo, hay cosas que realiza el INE que no hacen el resto de los organismos electorales, ya no digas de la región, sino incluso del mundo. Por ejemplo, el caso de la administración de los tiempos de radio y televisión durante los procesos electorales, ningún organismo del mundo lo realiza. Sin embargo, nosotros, a raíz de una reforma del 2007, se hace porque así ha ido evolucionando el sistema. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la fiscalización. Hay muchísimos países en donde el organismo electoral no fiscaliza a los partidos políticos, sino que estos son fiscalizados por los órganos de fiscalización del Estado. No hay órganos especializados. ¿Y qué decir de la credencial de elector? En México, por razones históricas, la credencial de elector se ha convertido en el documento oficial de identidad, cosa que no ocurre en el resto de los países. Bueno, inclusive ni siquiera es con el presupuesto del INE que se le da prerrogativas a los partidos políticos, como es el caso. De tal manera que esos comparativos adolecen de precisión y no es verdad que el sistema electoral mexicano sea el más caro del mundo, en parte porque las atribuciones que tenemos son bien distintas de muchos organismos electorales y también por otros elementos como es la parte poblacional y demás que no aparece ahí, de tal forma que no debe de compararse, no pueden compararse los sistemas electorales de todos los países así al 100%, porque los órganos electorales de los países no todos cumplen con las mismas funciones. El caso de México es un caso especial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se ha ido construyendo en base a la desconfianza y durante estas últimas 3 décadas, y eso ha hecho que hay muchos candados y que hay muchos elementos que no hacen los otros organismos electorales del mundo. Consejero, ¿el INE ya hizo todo lo posible para ajustar su presupuesto en tema de la revocación de mandato? Hemos hecho dos ajustes de tal manera que, por ejemplo, hoy día de un inicial solicitud de 3.800 millones, que es el costo que tiene la revocación de mandato, hoy solamente estamos solicitando 1.738 porque el resto lo estamos costeando con recursos que se han hecho mediante la cancelación de proyectos, mediante ahorros, y además también hemos reducido el costo. Sí se ha hecho ya un esfuerzo, es verdad también, y hay que decirlo. Había todavía sobre la mesa del Consejo algunas otras propuestas para bajar todavía un poco más los costos. Sin embargo, no hubo una mayoría al interior del Consejo y el ejercicio que hicimos la última vez, pues creo que es el más ajustado. Ahora, si finalmente la Secretaría de Hacienda no nos otorga esa ampliación presupuestal que le ha sido solicitada,
seguramente haremos todavía algunos ajustes finales, pero ya estamos muy cerca de los ajustes, de los máximos ajustes posibles que se pueden realizar para llevar a cabo la revocación de mandato. Consejero, ¿ya tuvieron oportunidad de revisar el documento que le mandaron desde el gobierno federal con sus propuestas de adecuaciones presupuestales? Pues mira, lo que pasa es que lo único que nos llegó fue un documento de 7 cuartillas en una presentación de PowerPoint, o sea, ni siquiera son 7 cuartillas de Word, sino son 7 cuartillas de una presentación en PowerPoint que no viene acompañado de un análisis de viabilidad financiera o de viabilidad técnica. Es más bien una presentación, pues una presentación como lo que fue en el ejercicio que se hizo de la mañanera. No viene sustentado por algún tipo de anexos técnicos ni por algún tipo de anexos que veamos cuál es la viabilidad. Sin embargo, efectivamente, pues bueno, como lo señaló el propio secretario de Gobernación ese día, pues es una propuesta de carácter oficioso. Hay que decir también que no es la respuesta oficial que el Tribunal Electoral le obliga a hacer a nuestra solicitud. Y sin duda, pues hay que considerar estas ideas y analizarlas para el momento oportuno, sobre todo cuando se realice el ejercicio presupuestal. Pero en términos generales, sí adolece este estudio de algunos elementos técnicos que nos permitan ver la viabilidad. Sí. Oye, consejero, una última pregunta. ¿Cuándo sería la fecha límite para que la Secretaría de Hacienda responda sobre si les van a dar ampliación de presupuesto o no? Pues el 31 de este mes, así lo establecimos el día en que acordamos hacer llegar esta solicitud, porque nosotros ya tenemos que contratar a los capacitadores electorales, estas personas que vemos en la calle con su chaleco color fucsia, color rosa, que van a visitar a bastantes, 12 millones de hogares van a ser visitados para poder juntar a los 800 funcionarios de casilla que requerimos, y ellos ya empiezan a hacer trabajo de campo el 5 de febrero, porque la convocatoria a la revocación de mandato va a emitirse el 4 de febrero, y nosotros ya el último día de enero necesitaríamos saber finalmente si se va a contar o no que tengamos que tener todo ese dinero para ese día, pero sí conocer si la respuesta es afirmativa o no por parte de la Secretaría de Hacienda, porque ya hay que realizar las contrataciones, y en buena medida pues también tenemos que saber cuántos de estos capacitadores electorales vamos a poder o no contratar. Por eso la fecha límite es el 31 de enero. Perfecto, pues Martín Faz, consejero del INE, muchas gracias por haber estado hoy en Heraldo Televisión. Un gusto, Carlos, y te reitero el saludo y también al auditorio. Y seguimos en contacto para cualquier asunto. Muchas gracias, consejero. Bueno,